Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Lee. Buenas. Bueno, hoy vamos a continuar siempre pues con aplicaciones, ¿verdad? De la derivada parcial, ¿verdad? Y pues hoy vamos a hablar de lo que sería la ecuación del plano tangente y las rectas normales a una superficie. Entonces, bueno, aquí pues hay cierta analogía con lo que en su momento en cálculo 1, ¿verdad? Nosotros pues podíamos, cuando teníamos una función en el plano cartesiano, ¿verdad? Podíamos nosotros encontrar a través de la derivada, ¿verdad? Podíamos encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿verdad? A esa función en algún punto específico, ¿verdad? La recta tangente. Entonces, recordemos que pues eso lo hacíamos utilizando la primera derivada de la función, dado que la pendiente de esa recta tangente pues era precisamente la primera derivada, pues obviamente evaluada en el punto x sub 0, ¿verdad? Donde tenemos el punto de tangencia. Entonces, existe esa analogía aquí cuando buscamos la ecuación del plano tangente y las rectas normales a la superficie. A lo que me refiero para tener un poquito de ¿cómo se llama? Para tener un poquito de claridad gráfica, ya les voy a compartir. Es esto precisamente. Nosotros ahí tenemos una superficie, ¿verdad? Cuando trabajaron la parte de las cuádricas, esto tenía un nombre específico, ¿verdad? Creo que era el paraboloide, es el paraboloide, ¿verdad? Esto que está como en moradito aquí. Entonces lo que nosotros vamos a buscar con el tema de hoy, o lo que vamos a encontrar, mejor dicho, es la ecuación de ese plano que está en azul, ¿verdad? Ese color azul. Es un plano, ¿verdad? Que es, pues, tangente, o sea, que toca a esa superficie, a ese paraboloide, en un punto P específico, que sería P, ¿verdad? Cuyas coordenadas son A, B. Entonces, el tema de hoy, pues, se trata de encontrar precisamente, pues, la ecuación de ese plano, que es tangente, ¿verdad? A la superficie, es decir, que toca a la superficie en un punto específico. ¿Ok? Y el otro asunto ahí, ¿verdad? Es, ahí está el plano tangente visto desde otra perspectiva, ¿verdad? Siempre tenemos la superficie ahí, el paraboloide. Tenemos el plano en azul, cuya ecuación vamos a buscar hoy, vamos a encontrar. Y lo otro que vamos a encontrar es la ecuación de esta recta que dice aquí n minúscula, ¿verdad? Es una recta normal, ¿verdad? Normal al plano, ¿verdad? Normal, recordemos que normal significa que es perpendicular a ese plano, ¿verdad? Entonces, eso es lo segundo que vamos a hablar hoy, cómo encontrar la ecuación de esa recta normal, ¿verdad? Al plano. Entonces, son dos cosas las que vamos a ver. La ecuación del plano tangente, es en azul, su ecuación, y la ecuación, que son ecuaciones paramétricas, por cierto, de la recta normal al plano, ¿verdad? O normal a la superficie en ese punto, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esos son los dos elementos que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y pues veremos que en realidad pues es relativamente sencillo si entendemos todo lo que es la derivación parcial. Entonces, hablando de la ecuación del plano tangente, entonces esta ecuación pues obviamente, bueno, la introducción sería esta.
Perdón, que estoy mezclando cosas. Permítanme un segundito. El plano tangente en el punto P sub 0, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 en la superficie de nivel. Bien, aquí lo que les dice, ¿verdad? Bueno, obviamente fija las condiciones, nosotros debemos de tener pues un punto donde queremos determinar el plano tangente, ¿verdad? Porque obviamente pues en diferentes puntos de la superficie vamos a tener diferentes ecuaciones del plano tangente, ¿verdad? O sea, en un punto específico es uno, en otro punto es otro, ¿verdad? Con diferentes formas. Luego, pues, nos plantea que tenemos que tener una superficie de nivel, ¿verdad? Expresada, pues, en términos de las tres variables, ¿ok? Y que esta función debe ser diferenciable, derivable, ¿verdad? Entonces nos dice que ese plano tangente es el que pasa por P sub 0 y que es normal al gradiente. Recuerden que el gradiente es un vector, ¿verdad? Al gradiente de la función en ese punto. Bien, eso es la parte geométrica, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo consideramos en el dibujo que les mostré hace un ratito, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice ahí es que ese plano, ¿verdad? Es normal o es perpendicular al gradiente. Entonces, en ese sentido, esta recta, pues, este vector n, ¿verdad? Que es paralelo a las ecuaciones normales, ¿verdad? Que lo vamos a ver. Ese representa el gradiente y es normal al plano, ¿verdad? Y entonces, pues, están relacionados. Están relacionados de la siguiente forma. La ecuación del plano, ¿verdad? La ecuación del plano tangente va a estar dada por esto. Esta es la ecuación del plano tangente. ¿Ok? Bueno, esto, ¿verdad? Esta parte, recuerden que esa es la notación de derivada parcial de la función respecto de x, ¿verdad? Evaluada en el punto P sub 0. Esto pues multiplicado, ¿verdad? Por este factor x menos x sub 0. Entonces, la derivada parcial pues obviamente la vamos a sacar de la función, ¿verdad? Y va a ser evaluada en el punto P sub 0. Y este x, bueno, x es fijo ahí, ¿verdad? Menos x sub 0, que es esta componente de aquí, ¿verdad? Luego tenemos la parcial de la función respecto de y, también evaluada en ese mismo punto P sub 0, por ese factor y menos y sub 0, donde y sub 0 pues es esa componente del punto. Y similar aquí, ¿verdad? Parcial de la función respecto de z, evaluada en P sub 0, z menos por, ¿verdad? Por
z menos z sub 0, que corresponde a esta componente. Entonces, al final, pues lo que nos queda es, como dice ahí, la ecuación del plano tangente, ¿verdad? O sea, cuando ya simplificamos todo eso. Recuerden que al evaluar, pues, de cada una de estas, lo que vamos a obtener es un valor numérico, ¿verdad? Cuando evaluemos en el punto P sub 0. Luego, ¿en qué forma está relacionado el gradiente? Pues recuerden ustedes que el gradiente, ¿verdad? El gradiente es el vector, ¿verdad? Es este vector evaluado en P sub 0. Entonces, si ustedes se fijan, estas, ¿verdad? Van metidas aquí, ¿verdad? Están metidas ahí. Y esa es la relación que hay entre el gradiente, ¿verdad? Que hablábamos la ocasión anterior y la ecuación del plano, ¿verdad? Ahora bien, a nosotros lo que nos interesa, pues específicamente es esta ecuación del plano, ¿verdad? Porque eso es lo que nos van a preguntar. Es decir, encuentre la ecuación del plano tangente de la función tal en el punto tal. O sea, les tienen que dar dos cosas. La función, obviamente, y el punto donde queremos encontrar ese plano tangente, ¿verdad? Bien, eso es una. Luego les hablaba de las ecuaciones paramétricas, de las ecuaciones de la recta normal, ¿verdad? Recuerden que la recta normal es la que es una recta, pues, perpendicular, precisamente, al plano, perdón, a la superficie que estamos analizando. Entonces, ¿qué sería esta n? ¿Verdad? Nosotros queremos saber cuál es la ecuación de esa recta, ¿verdad? Que es un grupo de ecuaciones paramétricas. Entonces, la recta normal tiene como ecuaciones el siguiente grupo de ecuaciones paramétricas. Y de hecho, pues, se usan los mismos datos que usamos para la ecuación del plano, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación, ¿verdad? O las ecuaciones paramétricas de la recta normal a la superficie. F de X, Y, Z igual C en el punto P sub 0, ¿verdad? X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Entonces, ustedes observan que pues todas esas magnitudes ahí se meten, ¿verdad? Y forman las ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Esto pues, todos estos son numéricos, ¿verdad? Porque al final estas derivadas parciales las vamos a evaluar en este punto, ¿ok? Y T pues es un parámetro, ¿verdad? Es un parámetro cuyo valor oscila entre menos infinito, ¿verdad? Y más infinito, ¿ok? Y lo que hace T es darle diferentes valores. Entonces, cuando aquí me queda un grupo de ecuaciones paramétricas, por ejemplo, me dicen 1 más T, Y es igual a 2 menos T y Z es igual a 1 menos T. Entonces, yo voy dándole diferentes valores a T y lo que me va formando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando T vale 0, pues tengo, aquí voy a hacer 1, 2 y 1, ¿verdad? Entonces ahí tengo un punto que está en la recta. Cuando T vale 1, que es cuando vale 0, cuando vale 1, entonces voy a tener 2, 1 para Y y 0 para Z. Entonces todos los puntos los ubico en el espacio, en R3, ¿verdad? Y cuando los junto, me forman una recta, ¿verdad? Entonces eso es el sentido de una ecuación paramétrica, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a nosotros lo que nos están pidiendo al final de cuentas es no tanto la gráfica, sino solo las ecuaciones, ¿verdad? O sea, esto de aquí. Entonces es lo que tenemos que saber determinar. Entonces vamos a hacer un ejercicio para demostrar, ¿verdad?, cómo funciona esto. Encontrar
la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie en P sub 0. Ok. Entonces ahí observen ustedes, tengo la superficie, ¿verdad? Y tengo el punto donde quiero encontrar ambos figuras, ¿verdad? Ambas términos, ¿verdad? Ambos conceptos, el plano tangente y la recta normal. Entonces, voy primero con el plano tangente. Entonces, recordando que la ecuación del plano tangente es esta. Entonces necesito encontrar, pues, esto primero, ¿verdad? Las derivadas parciales. En este caso, pues, bueno, como tiene que ser igualado a 0, ¿verdad? Pasaría el 6 y ahora sí me queda igualado a 0 y esto es lo que voy a derivar, ¿verdad? Entonces, la parcial respecto de x sería 2x. Evaluada en el punto 3 menos 1, 2, sería 2 por 3, 6. Entonces, ese es el valor de la derivada parcial respecto de x. La derivada parcial respecto de y es 2y, ¿verdad? Evaluada en ese punto. Sería pues 2 por menos 1, negativo 2. Y la parcial respecto de z, en este caso pues sería menos 2z, ¿verdad? También evaluada en el mismo punto. Sería 2 por menos 2 por 2, negativo 4. Entonces ahí tengo los valores de las derivadas parciales. Entonces, en la ecuación del plano lo que tendría sería pues esto da 6. 6 por x menos x sub 0, que en este caso es 3, ¿verdad? Luego pues menos 2 por y, menos y sub 0, que es negativo 1. Menos 4 por z, menos z sub 0, que en este caso pues es 2, ¿verdad? Todo es igual a 0. Entonces tengo 6 por x menos 3, menos 2 por y más 1, menos 4 por z menos 2, igual a 0. Y bueno, aquí voy a seguir. Sería 6x menos 18, menos 2y menos 2, menos 4z más 8, igual a 0. Entonces tengo 6x menos 2y, Lick. 4z, ¿sí? Y el 6, al que está igualado a la ecuación, no se Ese utiliza. recuerde que cuando usted deriva, al ser una constante, se vuelve 0 en todos los casos, ¿verdad? Sí, sí, pero ya cuando sustituye las derivadas parciales no lo utiliza. En lo Y que está haciendo en usted, rojo. No, en lo que está haciendo en rojo. Sí, ahí. no, porque esto corresponde a esta fórmula de aquí, mira. ¿Ok? Y en este en Ah, ok, ninguna la parte constante se se vuelve, elimina entonces. o sea, se vuelve 0, pues, Ok, al derivarlo. gracias. Y luego aquí, pues, 18 menos 18 menos 2 menos 20 más 8 menos 12 igual a 0. Y esta, pues, es la ecuación del plano tangente, ¿verdad? Del plano tangente a la superficie x cuadrado menos, más y cuadrado menos z cuadrado igual a 6, ¿verdad? Bien, ustedes pueden jugar con GeoGebra, ¿verdad? Para tanto graficar la superficie y el plano, ¿verdad? Para ver si efectivamente ese plano es tangente, ¿ok? A la superficie que estamos calculando, ¿verdad? Entonces, ahí es de meterse un poquito ahí
en esa aplicación, ¿verdad? Y pues es bien interactiva y pueden ustedes perfectamente comprobar lo que estamos escribiendo aquí de forma teórica, ¿verdad? Ahora bien, lo otro que me pide es la ecuación de la recta normal, ¿verdad? Entonces recordemos que esas son paramétricas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la de x dice x sub 0, en este caso es 3, más, bueno, por aquí la voy a escribir aparte para recordarla, ¿verdad? X sub 0 más f de parcial, perdón, de x, t. Y es y sub 0 más la parcial de y z igual a z sub 0 más la parcial respecto de z. Todas evaluadas en p sub 0, ¿verdad? Pero eso ya lo hicimos, ¿verdad? Estas tres ya las tenemos, estas ya sabemos cuáles son, solo es sustituir. Entonces, x sub 0 es 3 y la derivada parcial es 6, entonces 6 más 6t. Menos 1, que sería y sub 0, menos 2t. Y z, pues sería 2. Y aquí está la parcial respecto de z, menos 4t. Y ahí está la ecuación de la recta normal. ¿Okay? Entonces, aquí está la ecuación del plano tangente. Y esta es la ecuación de la recta normal. Y entonces, eso es lo que les están pidiendo, ¿verdad? Lo que les están pidiendo que encuentren, dadas esa superficie, ¿verdad? Y un punto sobre esa superficie, ¿verdad? Un punto que está en esa superficie. ¿Preguntas? Bien, vamos a hacer uno más. Por ejemplo, digamos. Yendo hacia atrás, si podemos, perfectamente. O sea, viniendo del camino de regreso. ¿Ok? Ahora, hay un detallito ahí que ahorita pues de repente no lo podríamos resolver porque recuerde que nos va a tocar, como en este sentido nosotros derivamos, ¿verdad? Si vamos de regreso, tenemos que integrar, ¿verdad? Y pues es una integración iterada, eso lo vamos a ver ya la otra semana, ¿verdad? Donde nosotros integramos respecto a la variable que nos interesa, ¿verdad? Entonces, y las otras se van tratando como constantes, pero sí, obviamente, pues, sí podemos hacer el camino de regreso ya con esa otra, con ese otro tema visto, ¿verdad? Claro que sí podemos. Si ya tenemos la ecuación del plano y el punto, sacar, ¿verdad? O la ecuación de la recta normal, sacar, pues, cuál sería la superficie. Claro que sí podemos. Ok. Bien, tengo otro por aquí. Vamos a tratar de hacerlo así rapidito antes de que se nos corte esto. Ok, tenemos esta superficie en el punto P411, ¿verdad? Entonces, la ecuación del plano tangente. Entonces, pues, obviamente, ok, esta la pasamos toda a un solo lado, ¿verdad? Más que todo por formalismo. El menos 4 pasa ahí. Entonces, recuerden que esta, pues, o sea, y no se confundan, esta es f de x, y, z, ¿verdad? Ese es. ¿Ok? Entonces, cuando nos dicen sacar la parcial respecto de x, pues va a ser un medio de x, así, ¿verdad? Es decir, 1 sobre 2 raíz de x, evaluado en 411,
que sería 2 sobre 2 por raíz de 4. Sería 1/2. Luego la parcial respecto de y, entonces también es parecida, ¿verdad? Evaluada en 4. Entonces, bueno, ahí evaluamos en y, que es 1, ¿verdad? Entonces sería 2, perdón. Este 1, este 2 de hecho me lo inventé aquí, que es 1, ¿verdad? Entonces sería, aquí es 2, entonces sería 1/4 de hecho. Y aquí sería 1 sobre 2 por la raíz de 1, que es 1, sería 1/2, ¿verdad? Y la parcial respecto de z, pues sería 1/2 de z a la menos 1/2, que es igual pues a 1 sobre 2 raíz de z, evaluada en ese mismo punto. Queda similar el resultado, ¿verdad? 1 sobre 1/2. Ok. Bueno, entonces con eso nosotros ya podemos sacar tanto la ecuación del plano, ¿verdad? Entonces la ecuación del plano sería 1/4 de x menos 4 más 1/2 de y menos 1 más 1/2 de z menos 1 igual a 0. Ahí está la ecuación del plano tangente, ¿verdad? Recuerden, son pues las parciales, estas, ¿verdad? Y pues x sub 0, y sub 0 y z sub 0, ¿verdad? Entonces de ahí sale. Bueno, de ahí lo que toca es multiplicar y simplificar, ¿verdad? Que sería 1/4 de x menos 1 más 1/2 de y menos 1/2 más 1/2 de z menos 1/2. Entonces tendría menos 1/2 menos 1/2, todo esto suma 2. Entonces tendría 1/4 de x más 1/2 de y más 1/2 de z más 2, menos 2, perdón. Sumando ahí los términos independientes. Igual a 0. Entonces esa es la ecuación del plano tangente, ¿verdad? Y luego las rectas normales, pues ya tenemos toda la información. X sub 0 es 4 y la parcial es 1/4, entonces más 1/4 de t. Y sería 1, ¿verdad? Más ¿verdad? La parcial, 1/2 de t. Y z sería 1 también, más 1/2 de t. Y ahí está, esta sería pues la ecuación de la recta normal, ¿verdad? Entonces ahí están las dos cosas que nos piden, ¿verdad? ¿Preguntas? Bueno, nos queda solo un elemento por ver aquí, ¿verdad? En la ecuación del plano tangente y la recta normal. Lo vamos a ver al regreso. Bien, bueno, volviendo aquí, hemos visto la ecuación del plano para una superficie expresada pues en esta forma. ¿Ok? Entonces por ahí decíamos que era pues esto. Ok. Y bueno, las respectivas ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Obviamente todas estas parciales, ¿verdad? Evaluadas en el punto P sub 0, ¿verdad? No lo olvidemos. Ok, pero puede darse el caso donde la superficie no esté expresada en esta forma, sino que nos digan que Z es igual a f de x, y. Entonces, es otra forma
de expresarnos la superficie, ¿verdad? Ahí ustedes tienen, cuando vean el problema, tienen que ver en cuál de las dos formas está expresada. Recuerden que esto, pues, al final lo dejamos igualado a 0 pasando la constante a un solo lado. En cambio, en esto, ¿verdad? Z es igual, dice ahí, a f de x, y. Entonces, si ese es el caso, si lo que tenemos es nuestra expresión de esta forma, nuestra superficie expresada en esta forma, la ecuación, siempre en el punto, pues, P sub 0, X sub 0, Y sub 0, ¿verdad? Incluso, pues, Z sub 0, de hecho, sí lo vamos a ocupar. ¿Ok? Pero normalmente solo se lo van a expresar en términos de X y Y. Entonces, ustedes van a necesitar encontrar Z sub 0, pero ¿cómo lo encuentran? Recuerden que Z sub 0 pues va a ser el resultado de evaluar la función en X sub 0 y Y sub 0. Así es como van a encontrar la tercera componente, ¿verdad? Entonces, ahora, la ecuación del plano, pues tendría un pequeño cambio, ¿verdad? Esto, pues, es igual. Esta otra también es igual. Perdón. Y sub 0. El único pequeño cambio que tendría esto sería aquí, donde no sacaríamos una derivada parcial respecto de z, sino que directamente decimos menos z menos z sub 0 igual a 0. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estamos proponiendo aquí es que pues la parcial de z va a ser igual a negativo 1. Eso es lo que estamos proponiendo aquí. Entonces, recuerden, esta ecuación, pues la vamos a usar cuando esté en esta forma explícita, ¿verdad? Nuestra ecuación de nuestra función, ¿verdad? Expresada como z, como función de x y y. Por lo demás, el trabajo es esencialmente igual, ¿verdad? Tanto para las paramétricas, ¿verdad? Bueno, las paramétricas va a ser igual, ¿verdad? Para x y para y. Solo que en z, pues, va a ser z sub 0 menos t, ¿verdad? Ese es el cambio, porque igual, esta de aquí, ¿verdad? Es la que la expresamos en términos de negativo 1. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dice encontrar la ecuación del plano y la recta del plano tangente, perdón, y la recta normal de z igual x coseno de y, y a la x en el punto 0,0. ¿Okay? Bueno, entonces, primero que nada, pues, bueno, x sub 0 es igual a 0 y y sub 0 es igual a 0. Si quisiera encontrar z sub 0, lo que hago, pues, es sustituir x sub 0 y y sub 0, ¿verdad? Y de hecho, pues, es 0. Entonces, finalmente, el punto es 0, 0, 0, ¿verdad? Eso en primer lugar. Luego, pues, las derivadas parciales. Entonces, ahí, pues, voy a tener coseno de y menos y a la x, evaluado en 0, 0, ¿verdad? O en 0, 0, 0, como quieran. Sería coseno de 0 menos 0 por e a la 0. Entonces vuelve 0. Y este es 1, ¿verdad? Entonces sería 1. Y la parcial respecto de y, pues sería menos x seno de y menos e a la x, evaluado en 0,0. Sería menos 0 por seno de 0 menos e a la 0. Entonces esto es 1. Esto es 0, ¿verdad? Bueno, esto es 1, pero multiplicado por 0 da 0. Da negativo 1. Entonces ya tengo mis derivadas parciales. Entonces la ecuación del plano, basada en lo que expliqué hace un rato, sería 1 por x menos 0, ¿verdad? Menos 1
por y menos 0 también, menos 1, este es el que ya tenemos dado, ¿verdad? La derivada parcial de z menos 0, ¿verdad? Porque aquí nosotros encontramos que z sub 0 es igual a 0. Todo igual a 0. Entonces va a quedar x menos y menos z igual a 0. Y esa es nuestra ecuación del plano tangente, ¿verdad? Y en el caso de las paramétricas, tendría pues x sub 0 es 0, entonces tendría 0 más t. Y sería 0 menos t. Y z sería también 0, también menos t. Entonces, sería x igual a t, x igual a menos t, y z ¿verdad? Igual a menos t también. Aquí tengo un error. Aquí ya. Y igual a menos t. Y ahí están las ecuaciones de las rectas, de la recta normal, ¿verdad? Y la ecuación del plano tangente. Entonces, eso es, se aplica, ¿verdad? Cuando mi superficie está expresada en esta forma explícita, ¿verdad? O sea, es decir, z igual a tal cosa, ¿verdad? Diferente. ¿Sí? Lick, puede volver a la página anterior, es que no vi la última parte. Ahí está. Ya, gracias, Lick. Entonces, ustedes deben, cuando lean el ejercicio, deben establecer primero si la superficie está expresada en esta forma o si está expresada en esta otra forma, ¿verdad? Y dependiendo de cuál sea el caso, pues van a aplicar este grupo de fórmulas o este otro grupo de fórmulas, ¿verdad? Para encontrar tanto la ecuación del plano tangente como de la recta normal a la curva, ¿verdad? Creo que ahí en la parcial tiene parcial de z en el punto de y menos y0. ¿A dónde? En la segunda, abajo, abajo. No, ahí, ¿No? ahí Sí, en aquello. Bien, entonces esto es todo por hoy, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, pues pueden hacerlo ahorita. Si no, pues damos por concluida la reunión de hoy y nos vemos el viernes, ¿verdad? Lick, una pregunta. ¿Los reclamos solo los podíamos hacer hoy? ¿Solo los podíamos hacer ayer o hoy también podemos hacer reclamos? No, todavía, o sea, realmente no he revisado, o sea, yo estoy esperando que caigan todos para proceder a verlo. Gracias, Lick. Ok. Bueno. Entonces, si no hay otra pregunta, pues nos conectamos el viernes por la tarde, ¿verdad? Gracias, Lick. Gracias, Lick.